¿Qué parte me queda? Los dibujos son súper bonitos. Como los gustos del monarca eran conocidos más allá de los confines de su reino, dos astutos estafadores, aprovechándose de esto, llegaron a la ciudad dispuestos a ver partido del desmesurado gusto del emperador por los nuevos trajes. Los guardias tenían orden de admitir cuanto tejedor y sastre tocara las puertas del palacio. Por esta razón, los dos hombres fueron conducidos inmediatamente ante el emperador. Somos tejedores que venimos de muy lejos, de un lugar donde se elaboran los más hermosos tejidos del mundo. Queremos ofreceros una tela que tendrá un diseño, color y textura exclusivos para vos, dijeron al emperador. Es tan suave y ligera que casi es invisible. Mejor dicho, es completamente invisible a cualquier persona que no sea inteligente o no esté a la altura de su cargo. Ah, esa tela me será de gran utilidad, pensó el emperador. Podré distinguir fácilmente a los tontos de los inteligentes y saber quién no es digno de su cargo. Entonces ordenó al primer ministro que entregara a los dos hombres el dinero que pedían, así como la seda y los hilos de oro necesarios para empezar a tejer inmediatamente. Los dos pillos, sin perder el tiempo, rentaron un gran taller y un telar y se instalaron confortablemente. Cuando alguien venía a visitarlos, fingían estar trabajando, pero por supuesto que no estaban tejiendo. Todos los días escondían un poco de los preciosos hilos de seda y oro y pasaban el tiempo comiendo y bebiendo. Quisiera saber cómo avanza la confección de mi traje, se decía el emperador, sin decidirse a ver con sus propios ojos un tejido que tenía tales cualidades mágicas. Por supuesto que no dudaba que él podía verlo, pero ya sé, enviaré al primer ministro, se dijo el emperador. Él no es tonto, y estoy seguro de que es digno de su cargo. Sin duda alguna, el traje será visible para él. Entonces le pidió que fuera al taller de los artesanos y le trajera un informe completo de cómo avanzaba la confección de su nuevo traje. La noticia de los tejedores que estaban fabricando una tela que solo era visible a la gente inteligente se había extendido por toda la ciudad. El primer ministro, que era un hombre sabio, decidió ir solo a visitar a los artesanos. Por supuesto que soy digno de mi cargo y no soy tonto. Pero no correré riesgos, se dijo. Cuando llegó al taller, los dos pillos estaban listos para recibirlo. Con exagerados movimientos de sus brazos, describían los relucientes colores, el fantástico diseño y la calidad del tejido. Uno de ellos sostenía la tela que estaba terminada, mientras el otro enseñaba al primer ministro el tejido que aún estaba en el telar. Pero el primer ministro no veía nada. Debo ser estúpido, pensaba el pobre hombre. Muy preocupado regresó al palacio. Estaba seguro que si decía la verdad el emperador lo destituiría de su cargo. Entonces prefirió afirmar: Su Majestad, dijo solemnemente. Nunca había visto algo parecido. No tengo palabras para describir el tejido. Bien, ensaya, preguntó impaciente el emperador. ¿A qué se parece? Ah, Su Majestad, los colores son extraordinarios. Son como un atardecer, azul, púrpura, rosado y dorado. ¿Y qué deciros del diseño? Maravilloso, simplemente maravilloso. Imaginaos un jardín lleno de delicadas flores, graciosos árboles y esbeltos juncos. Estos dos artesanos son verdaderos artistas. Días más tarde, los dos bribones fueron a visitar al primer ministro para solicitarle más hilos y dinero. A pesar de que el anciano tenía el presentimiento de que algo andaba mal, no se atrevía a reconocer que no había visto el traje, por lo tanto aceptó la petición. El día siguiente los pajes llegaron al taller llevando más madejas de hilos y oro y seda y una canasta llena de monedas de oro. Los falsos tejedores no podían ocultar su satisfacción. El emperador esperaba con impaciencia el día en que pudiera ver su nuevo traje y decidió enviar otro emisario al taller. Esta vez se trataba del caballero más elegante de la corte. ¿Cuál no era la sorpresa del caballero al encontrarse con un telar vacío? Seré estúpido, pensó, pero sin dudarlo un momento se puso sus anteojos y pretendió examinar el tejido. El caballero regresó inquieto al palacio. ¿Cómo iba a decirle al emperador que no había visto nada y, por supuesto, revelar su estupidez? Entonces él también alabó la belleza del traje y lo describió en todo su esplendor al emperador.
hasta que un día el emperador decidió ir a ver el traje con sus propios ojos. Los pillos al verlo le hicieron una profunda reverencia e inmediatamente le enseñaron el maravilloso vestido. El emperador se sintió desfallecer. El traje era invisible para él. Admirad los colores y el diseño. ¿Y qué decís del tejido? Notad su suavidad, dijo uno de los falsos sastres. Es tan ligero como una pluma. Sí, es muy ligero. Magnífico tejido, absolutamente magnífico, exclamó el emperador. Días más tarde, los dos pillos llegaron al palacio para hacer la última prueba del traje. Los dos hombres pretendían tomar medidas, hacer ajustes y disponer convenientemente los pliegues del nuevo traje. Todos los cortesanos dejaban exclamar ojes y ajes de admiración. Maravilloso. Dejaban escapar alguno. Espléndido, decía otro. Su Majestad debería exhibir tan maravilloso traje en el desfile de mañana. El día siguiente, los falsos sastres ayudaron al emperador a vestirse. Con gran cuidado, le acercaron el traje y con gran delicadeza le ayudaron a ponérselo. ¿Cómo me veo?, preguntó ansiosamente el emperador, mientras veían su imagen en ropa interior reflejada en el espejo. Oh, Majestad, no tenemos palabras para describiros, respondieron los pillos con maliciosa sonrisa. El emperador desfiló por la ciudad. Al verlo pasar, por temor a hacerse llamar tontos, todos y cada uno aclamaban y admiraban tan extraordinario traje. De repente, un niño exclamó: «Pero si no lleva nada puesto». Muy pronto todos empezaron a reír y a gritar: «El emperador está desnudo». El monarca escuchó lo que decían y se sintió profundamente avergonzado. Tienen razón, pensó. Sin embargo, levantó aún más alta su cabeza, dispuesto a no admitir que había caído en una trampa. En cuanto a los astutos tejedores, desaparecieron sin dejar ningún rastro, llevando con ellos una fortuna en monedas de oro, hilos y seda. Está muy tranquilo, no hay tanta gente. Qué bueno. Ya acabó. Ese me gusta mucho. Y el patito feo. ¿Quieres unas uvas? Tengo uvas. También tengo chocolate. ¿Sí? Está rico. Me trajo un sombrerito. Apenas vi Orgullo y Prejuicio y me recordó como a esta vibra. Pero bueno, voy a leer El patito feo. En una soleada tarde de verano, cerca de la casona de la granja, mamá Pato se encontraba bajo la sombra de un árbol, junto al lago, donde había construido su nido. Mientras miraba a los otros patos nadar y sumergirse en el lago, se preguntaba: ¿por qué estos huevos toman tanto tiempo en empollar? Hasta que al fin un día los patitos empezaron a romper los cascarones con sus picos y fueron saliendo uno tras otro de los huevos. Se veían húmedos y algo torpes. Sin embargo, muy pronto pudieron sostenerse en sus patitas y comenzaron a sacudirse hasta que sus plumitas estuvieron secas. Los patitos, asombrados, exclamaban: «¡Qué grande es el mundo!». «Oh, es mucho más grande de lo que parece», respondió mamá Pata. «Pero ahora veamos, ¿ya salieron todos? Oh no, el huevo más grande aún está sin romper». Una pata mayor que pasaba por allí, al oír a mamá Pata, se detuvo. «Debe ser un huevo de pavo. Una vez tuve uno parecido en mi nido. Estaba tan asustada. Cuando al fin salió, me dio tantos problemas. Imagínate que no quería ir al agua a pesar de que yo lo empujaba. Le daré un consejo: no te ocupes de él, déjalo donde está». Y diciendo esto, se alejó nadando. «No puedo hacer eso», respondió mamá Pata. No había pasado mucho tiempo cuando mamá Pata escuchó un toc-toc. El patito del huevo grande golpeaba insistentemente con su pico hasta que el cascarón se rompió, dando paso a un extraño patito de plumaje gris. Al verlo, mamá Pata exclamó perpleja: «Sin duda alguna es un pavo. Es demasiado grande y feo».
El día siguiente, Mamá Pata se dirigió con su familia al lago. Splash. Se escuchó cuando el primer patito saltó al agua, y así uno tras otro. Fueron saltando, desapareciendo bajo la superficie y saliendo de nuevo como si fueran pequeños balones. Muy pronto todos ellos, incluyendo el patito feo, se deslizaban sobre el agua. Más tarde, Mamá Pata llevó a su familia al granero. Saluden a la anciana Pata, les dijo. ¿Ven la cinta que tiene en su pata? Significa que nadie puede molestarla ni hacerle daño. Es un gran honor. Un pavo se acercó para verlos. Nunca había visto un pato tan grande y tan feo como el patito gris, exclamó. Ese solo fue el comienzo de los problemas del patito. Todos en la granja lo criticaban porque era muy feo. Los otros patos no querían nadar con él y las gallinas lo picoteaban. El pobre patito se sentía muy solo y triste. A medida que el tiempo pasaba, las cosas empeoraban. Todos parecían detestar al pobre patito porque era diferente. Sus hermanos y hermanas le ponían sobrenombres y su madre algunas veces le decía: «Pobre hijo mío, eres tan feo como quisiera que fueras como los demás». Hasta la mujer que alimentaba las aves del corral lo despreciaba y le daba puntapiés. Como ya no podía más, el patito feo decidió escapar de la granja. Atravesó volando la cerca y casi se queda enredado en las ramas de un árbol. Los gorriones que estaban allí volaron asustados mientras el patito feo se posaba al otro lado. «Soy tan feo que asusto a los pájaros», pensó. Corrió tan rápido como pudo con sus pequeñas patitas. Muy pronto se encontró en el bosque donde el camino era cada vez más difícil. Sin importarle, siguió corriendo hasta llegar a un pantano donde vivían otros patos. Decidió entonces descansar bajo unos arbustos. El pobre patito se sentía tan solo y tan cansado. Cuando amaneció, algunos patos salvajes volaron hasta donde se encontraba. «Buenos días», le dijeron. «¿Quién eres?» «Soy un pato de la granja», respondió el patito feo al ver que los patos del pantano eran diferentes. «¿Un pato?», preguntaron con un cuac de sorpresa. «Nunca hemos visto un pato tan desgarbado, ni de ese color. Si quieres puedes quedarte a condición de no pretender casarte con alguna chica de nuestra familia». Pero por supuesto que el patito feo no soñaba con casarse con nadie. Todo lo que deseaba era quedarse tranquilo y lo más lejos posible de los crueles animales de la granja. Por aquella época del año comenzaba a soplar un aire frío, y el patito feo notó que las hojas de los árboles cambiaban su color verde por tonos dorados y rojos. Un día, mientras paseaba por entre los juncos buscando comida, dos jóvenes gansos se posaron cerca de él. «Hola, ¿qué haces aquí tan solo? Hay otro pantano un poco más lejos donde hay muchos patos jóvenes». Se despidieron del patito feo y emprendieron de nuevo su vuelo. El patito estaba decidido a seguirlas, pero antes de que pudiera moverse sonó un disparo y aterrorizado vio a las gansas caer sin vida en el pantano y un enorme perro lanzarse al agua para atraparlas. Entonces comenzaron a oírse disparos por todas partes. Otro enorme perro llegó corriendo por entre los juncos y casi aplasta al pobre patito feo. El perro lo miró con curiosidad y continuó su camino. Afortunadamente soy tan feo que hasta los perros huyen de mí. Todo había ido muy bien para el patito hasta ese terrible día. Permaneció escondido y cuando el sol comenzó a ocultarse, cesaron los disparos y los perros desaparecieron. Entonces se prendió de nuevo su huida y se internó en el bosque. El viento soplaba muy fuerte y las sombras de la noche empezaban a cubrirlo todo. De pronto se encontró frente a la vieja cabaña. La luz se filtraba por entre las hendiduras de la puerta. El viento era tan fuerte que el patito tuvo miedo de verse llevado de regreso al pantano. «Tengo que buscar abrigo para pasar la noche», pensó decidido. En ese momento vio un agujero debajo de la puerta. Se escabulló y refugió en un rincón. En la cabaña vivían una anciana en compañía de su gato y una gallina. «¿Qué es esto?», se preguntó. Cuando a la mañana siguiente descubrió al patito, «Espero que crezcas pronto y pongas huevos». El patito podía quedarse a vivir allí. Sin embargo, el pato y la gallina le advirtieron: «Pon huevos y aprende a ronronear y no tendrás ningún problema». El pobre patito no podía hacer ninguna de las dos cosas. Entonces se fue al rincón a recordar los hermosos días en que podía quedarse todo el tiempo que quería en el agua. Finalmente le dijo la gallina: «Me voy. Lo que quiero es ver el mundo». «¿Estás loco?», respondió la gallina, «pero si es lo que quieres, no te detendré». Se alejó de la casa rápidamente.
Era ya la madrugada, cuando llegó a un hermoso lago. Allí pasaban los días flotando tranquilo en el agua, pero se sentía muy solo. Una mañana vio pasar una manada de magníficas aves blancas, que tenían cuellos flexibles y alas muy grandes. El patito nunca había visto aves tan hermosas. Si tan solo un día pudiera ser como ellos. Cuando el invierno llegó, las aguas del lago se congelaron. Un día el patito abandonó su refugio para buscar comida, pero sus patas se helaron y cayó exhausto. Un granjero que pasaba lo encontró y se lo llevó a casa. Allí fue bien acogido, pero los hijos del granjero le inspiraban miedo. Fue así como un día, al ver que la puerta de la cocina estaba abierta, salió corriendo llevándose por delante cuanto encontraba a su paso. Una vez afuera, emprendió el vuelo. Nadie supo cómo el patito sobrevivió al invierno. Llegó la primavera y una mañana radiante en que se encontraba en el pantano, abrió sus alas y voló mecido en el aire tibio. Muy pronto vio un hermoso jardín que rodeaba un lago cristalino. Allí vio un grupo de aves blancas que se deslizaban plácidamente sobre el agua. Eran cisnes, pero él no lo sabía. Iré a reunirme con ellos, pensó. Tal vez no me acepten por ser tan feo, pero nada pierdo con intentarlo. Se posó suavemente sobre el agua y cuando inclinó su cabeza vio la imagen de un hermoso cisne reflejada en el agua. El patito feo ya no existía. Un elegante cisne había tomado su lugar. Es increíble. ¿Cómo puedo haber cambiado tanto? Miren, llegó uno más. Se oyó gritar a un niño que corría para acercarse a la orilla del lago. Es el más hermoso de todos. Cuando se dio cuenta que era igual a los otros cisnes, se les acercó y enseguida trabó amistad con ellos. Su corazón se llenó de amor y se sintió inmensamente feliz. Estos fueron 2 cuentos de Hans Christian. Espero que les haya gustado. Que descanse. Buenas noches. Bye. Suscríbanse, síganme en Instagram. Bye.